Se suponía que debía morir, pero una última broma hizo reír al rey y lo salvó. Su nombre era Triboulet, el bufón más irreverente y temido de la corte francesa, no por su fuerza ni su linaje, sino por su lengua afilada. Decía lo que nadie se atrevía y lo hacía con una carcajada en los labios, incluso frente al mismísimo rey. Durante años, sus bromas fueron toleradas, incluso celebradas, pero un día cruzó la línea. En plena corte, ante nobles, clérigos y consejeros, Triboulet tuvo la osadía de propinarle una sonora bofetada en el trasero al rey Luis XII. La sala quedó congelada. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El rey, rojo de ira, se levantó de su trono y gritó: «Será ejecutado al amanecer». Horas después, ya más sereno, el monarca ofreció una salida. Si el bufón se disculpaba sinceramente, tal vez conservaría la vida. Triboulet, con su habitual descaro, se inclinó y dijo: «Lo siento, majestad, la confundí con la reina». Hubo un instante de absoluto estupor. El rey, más furioso que nunca, ratificó la sentencia, pero antes, con una sonrisa irónica, le concedió un último privilegio: elegir la forma de su muerte. Triboulet no dudó, se irguió, sonrió y declaró: «Elijo morir de viejo». El rey no pudo contener la risa. Las carcajadas retumbaron en los pasillos del palacio. La ejecución fue cancelada. En su lugar, el bufón fue desterrado. Así escapó de la muerte con una última broma, o al menos, eso creyeron todos, hasta que Triboulet regresó. Años después de su exilio, el nombre de Triboulet aún resonaba en los pasillos del palacio como una sombra que no se disipaba. Nadie se atrevía a ocupar su lugar como bufón. Ninguno tenía su ingenio, ni su locura. Pero lo que nadie sabía era que, en su destierro, Triboulet no se había hundido en el olvido. Había aprendido el arte del silencio, el valor del rencor y el poder de una palabra sembrada en el momento justo. Vivió entre mendigos, alquimistas y ladrones, disfrazado, oculto, escuchando secretos y recogiendo los pecados de los poderosos como quien junta leña seca antes de un incendio. Con cada año, su risa se volvió más hueca, más afilada, su venganza más elaborada. Y luego murió el rey. Luis XII, víctima de una fiebre repentina, gritó el nombre de Triboulet en su delirio final. el bufón se ríe de mí», fueron sus últimas palabras. La corte, ahora en manos del joven Francisco I, intentaba olvidar, pero una noche de invierno, durante un banquete regio, alguien colocó sobre el trono vacío del rey una carta escrita con tinta negra: «Prometí morir de viejo, y aún no he terminado de reír». El sello era inconfundible, el gorro de un bufón atravesado por una daga. El hall del castillo estalló en murmullos. El joven rey Francisco I leyó la carta una y otra vez, mientras los nobles intercambiaban miradas nerviosas. Nadie se atrevía a tocar el pergamino. Era como si ardiera. «¿Está muerto ese hombre o no?», preguntó el rey, entre curioso y molesto. Ninguno respondió. Solo el viejo consejero de su padre murmuró: «Triboulet nunca fue como los demás». Esa misma noche, el bufón apareció en sueños, no como una visión divina, sino como una pesadilla incómoda, parloteando, riendo, burlándose. En todas las habitaciones del palacio, los criados hablaban de pasos en los pasillos, risas que no venían de ninguna boca visible, espejos que mostraban un gorro de cascabeles donde no había nadie. El joven rey decidió investigar. Ordenó abrir los antiguos aposentos de Triboulet, sellados desde su destierro. Allí, cubierto de polvo, encontraron un solo objeto: un espejo agrietado, y sobre él, grabado con sangre seca: «Todo lo que ve el bufón lo recuerda». Los días siguientes, comenzaron a morir los consejeros que habían apoyado su condena. Uno cayó desde una torre. Otro fue encontrado con la cara congelada en una sonrisa, como si hubiera reído hasta asfixiarse. Los rumores decían que Triboulet no era solo un bufón ya, que algo más oscuro había vuelto con él desde su exilio. Una noche, el joven rey encontró una caja sobre su almohada. Al abrirla, descubrió un corazón humano y una nota: «La corte tiene nuevo espectáculo, y esta vez todos serán el chiste». El rey Francisco I mandó sellar el castillo durante 7 días. Ningún criado entró, nadie salió. En los pasillos, el eco de los pasos sonaba doble. Uno era real, el otro no tanto. Al amanecer del tercer día, los relojes dejaron de funcionar. Las agujas marcaban la misma hora en todos, medianoche exacta. Nadie se atrevía a corregirlos. El confesor real fue el siguiente en morir. Lo encontraron arrodillado en la capilla, con un cascabel en la boca y las manos desgarradas, como si hubiese tratado de arrancarse algo de adentro. Francisco I ya no dormía. Pasaba las noches en la biblioteca, revisando los diarios de su padre, buscando cualquier mención de Triboulet. Allí encontró un pasaje subrayado: «No se mata a un bufón como a un hombre, porque a veces el bufón no es hombre del todo». La noche siguiente, el rey reunió a sus nuevos consejeros en el gran comedor. Encendió cada vela, cerró cada ventana, y cuando se sentó al centro de la mesa, dijo sin vacilar: «Quiero que me digan qué es lo que trajimos
trajimos de vuelta. Uno de los consejeros, temblando, sacó un pergamino antiguo. Lo había encontrado en la celda del bufón, oculto en el suelo. No lo trajimos de vuelta, Majestad. Él nunca se fue. Sobre el pergamino había dibujos, siluetas de rostros con la piel vuelta del revés, bocetos de hombres riendo sin ojos. Una frase escrita al final, en tinta negra: la risa es la cuerda más delgada del alma, y yo sé tocarla. Entonces se apagaron todas las velas, y los cascabeles comenzaron a sonar, lentamente, como el inicio de un desfile macabro. Uno a uno, los consejeros se giraron hacia el rey, con una sonrisa idéntica, vacía, falsa. Francisco I retrocedió. ¿Qué han hecho?, susurró, y una sola voz detrás de él respondió: reír, Majestad, solo reír. Cuando se giró, no había nadie, solo un espejo, agrietado, y en su reflejo, el gorro del bufón ya estaba sobre su cabeza. Desde aquella noche, el rey Francisco I no volvió a hablar en público. Gobernaba con gestos, con notas, con miradas largas hacia espejos que otros no se atrevían a mirar. La corte, sin saber cómo, se había vuelto un teatro. Nadie lloraba a los muertos, nadie comentaba los ruidos extraños. Todos reían cuando debían, todos aplaudían en los silencios. Los pocos que aún conservaban su juicio lo llamaban la ópera del silencio, un acto continuo, sin libreto, donde el único guión era no romper la risa. Una madrugada, una joven sirvienta rompió esa regla, tropezó en el pasillo, cayó, y al levantarse, lloró. Solo eso, una lágrima. Al día siguiente, todos los retratos del palacio aparecieron con los ojos arrancados. Solo uno tenía ojos intactos, el de Tribulet, pero no eran pintados, eran reales. En su desesperación, el rey acudió a la torre más antigua del castillo. Allí, según los archivos secretos de su padre, vivía la única persona que sobrevivió al bufón original, la doncella muda. Era una anciana ciega que no hablaba desde el día de la ejecución fallida de Tribulet. Cuando Francisco la encontró, la vieja sonrió, como si lo esperara desde hacía años. «Tú también lo oyes, ¿verdad?», susurró el rey, temblando. Ella asintió lentamente. Luego alzó un dedo hacia la pared. Grabado a fuego estaba un mensaje en un dialecto casi olvidado: el bufón no quiere venganza, quiere escenario. Y justo entonces, todas las campanas de París comenzaron a sonar al unísono. Nadie las tocaba, nadie las había tocado en años. La ciudad entera se convirtió en un teatro. En cada ventana aparecía una máscara, en cada plaza un eco de carcajada, y en el cielo, negro como tinta, una luna con forma de media sonrisa. Esa noche, los ciudadanos se reunieron en la Plaza Mayor como hipnotizados, y sobre un estrado que nadie había construido, apareció una figura pequeña, flaca, vestida con harapos multicolores. Tribulet, pero no el mismo. Este tenía costuras en el cuello, este tenía los ojos cosidos por dentro, este ya no reía con la boca, sino con la carne. Alzó los brazos, y París rió, rió hasta sangrar, rió hasta olvidar sus nombres. Y en el trono, el rey Francisco I también reía, pero no por gusto, reía porque no podía detenerse. Y cuando al fin su mandíbula se dislocó, una última lágrima cayó. Nadie la vio, excepto un niño en un callejón que la recogió, y en silencio se puso un gorro de cascabeles. Los sobrevivientes del gran estallido de risa, como lo llamaron después, no recordaban mucho. Algunos decían haber visto sombras bailando sin cuerpo, otros que el cielo se abrió como una cortina de teatro, y todos coincidían en lo mismo: la risa venía de adentro. Aquel niño que recogió la lágrima del rey desapareció esa noche, pero días más tarde, en las afueras del palacio, una anciana pastora encontró un espantapájaros nuevo en su campo, hecho de tela raída, con botones por ojos, y un gorro con cascabeles que tintineaba incluso sin viento. Intentó quemarlo, pero no ardía. Ese mismo mes comenzaron los suicidios silenciosos. Hombres y mujeres que, sin dejar nota, eran encontrados con una sonrisa tatuada a cuchillo. A su lado, siempre la misma frase, grabada en madera, piedra o piel: el bufón florece donde nadie se atreve a llorar. Los antiguos registros fueron revisados. Un monje ciego, refugiado en los archivos secretos de Rouen, encontró algo que cambió todo: una carta anterior al nacimiento de Tribulet, firmada con un símbolo, no con un nombre, un espiral atravesado por una risotada. El texto decía: la figura del bufón no es invención, es aparición. Surge cuando el equilibrio entre el miedo y el poder se quiebra. No se ríe por burla, se ríe por equilibrio, se ríe para no destruir. Pero si lo silencian, su risa se vuelve hambre. Ese documento fue escondido, pero no antes de que alguien lo copiara y lo entregara en una caja cerrada a un joven dramaturgo parisino obsesionado con leyendas prohibidas. El hombre abrió la caja, leyó, y 3 días después escribió una obra: El silencio de los cascabeles. Solo se representó una vez. El público no aplaudió, no porque no les gustara, sino porque, cuando terminó, nadie tenía manos. La ciudad selló la obra. Nadie volvió a hablar de aquella noche en que el teatro quedó cubierto de cuerpos sin manos y máscaras con sonrisas cosidas. El dramaturgo fue encontrado días después en su estudio, con los labios rotos de tanto reír, y la palabra espectador grabada en su lengua con tinta negra. Pero un manuscrito sobrevivió, oculto entre paredes
paredes huecas del teatro, fue encontrado años después por un historiador obsesionado con símbolos antiguos. Lo tituló El primer bufón, Crónicas del Umbral. El texto hablaba de una figura que antecedía al rey y al reino, un ser que no necesitaba trono porque su poder era más simple y más terrible, hacer reír a los dioses. Contaba cómo, en tiempos precristianos, una orden secreta de sabios y locos construyó un círculo de piedra, mucho antes de Stonehenge, donde el bufón danzaba durante eclipses, ofreciendo carcajadas a cambio de memoria, porque ese era su precio. La risa no era gratuita. Cada risa borraba un recuerdo, cada carcajada sellaba una promesa, cada espectáculo acercaba el fin de todo lo serio. Uno de los grabados del manuscrito mostraba algo perturbador, una figura con 7 bocas, todas riendo al mismo tiempo. En el centro del pecho un reloj sin agujas, y sobre su cabeza el gorro de cascabeles, como si siempre hubiese estado allí. Francisco I, ahora encerrado en una habitación sin espejos, ya no era rey, hablaba solo. Decía que Tribulet venía a visitarlo por las noches, no como hombre, sino como sombra con voz. No lo entienden, murmuraba al vacío. No es él, nunca fue él, es lo que se ríe detrás del mundo. Esa frase fue la última que dijo antes de arrancarse la lengua con las manos. La dejó en el centro de su habitación, envuelta en una tela de bufón, y cuando los sirvientes la abrieron, no encontraron carne, solo un papel, en tinta negra. Acto final, próximamente. Pasaron siglos, las guerras vinieron y se fueron, los reinos cayeron, las lenguas cambiaron, pero en los rincones más oscuros del mundo, seguían apareciendo testigos que hablaban, en susurros, de una figura que no envejecía, que no caminaba, pero aparecía, en teatros abandonados, en circos malditos, en los pasillos vacíos de hospitales psiquiátricos. Alguien decía haberlo visto. El bufón. Ya no lo llamaban Tribulet, ahora era simplemente él, un ente que no mata con cuchillos ni fuego, sino con chistes, con espectáculos donde tú eres el público, y también el acto. En el año 2025, una estudiante de historia en París encontró un espejo agrietado en una subasta de antigüedades. Lo compró por curiosidad. En su reverso, tallado con fuego, había un mensaje casi borrado. Todo lo que ve el bufón lo recuerda. Esa noche la joven soñó con un teatro vacío, y al centro del escenario, una figura encorvada con cascabeles oxidados. No dijo nada, solo le tendió una máscara. Ella se la puso. Desde entonces nadie la ha vuelto a ver sin sonreír, ni una sola vez. Su familia dice que a veces en la madrugada se escuchan aplausos, aunque ella viva sola, y en su espejo, cada mañana, aparece un nombre nuevo escrito en vaho. Tu nombre aún no está allí, aún, pero recuerda, el bufón no mata, el bufón elige, y la función nunca termina. ¿Qué opinas? Comenta, comparte, y síguenos para descubrir más curiosidades históricas, y deja en los comentarios qué historia te gustaría.